ella les estará impartiendo el siguiente tema. El tema en sí en específico y en general es herbicidas. Bueno, como una pequeña introducción de nuestro tema herbicidas aplicados al suelo, tenemos que los herbicidas deben permanecer en el suelo en una concentración suficientemente alta para que controlen las malezas, por lo menos durante el periodo crítico de competencia, pero deben desaparecer del suelo cuando no se necesitan. Y esto es para evitar la fitotoxicidad en el cultivo siguiente y problemas de contaminación. Las aplicaciones de los herbicidas al suelo se pueden hacer en la presiembra o después de la siembra, pero antes de la emergencia de las malezas. En el suelo ocurren muchas reacciones físicas y de transporte que pueden reducir la efectividad de los herbicidas y el control de las malezas. Las reacciones físicas no producen cambios en la molécula del herbicida. Químicamente siguen siendo igual, pero el estado físico puede ser diferente. Estas reacciones pueden disminuir o aumentar el control de maleza y la residualidad del herbicida. En estas reacciones tenemos la adsorción, absorción, la lixiviación y la volatilización. Siguiente, Olga. Cuando hablamos de adsorción, nos referimos al proceso por el cual los iones y las moléculas del herbicida quedan adheridas a la superficie de los coloides del suelo. Esto es debido a la atracción eléctrica entre ambos. El suelo está compuesto por alrededor de 50% de materia sólida, 25% de la fase líquida, 25% de la fase gaseosa. La fase líquida es la que le sirve para transportar los químicos volátiles y solubles como los herbicidas. Y la fase sólida es la que está formada por el material orgánico e inorgánico, que son los sitios principales por donde se absorbe los herbicidas y ocurren las transformaciones. Y los coloides orgánicos son los que corresponden a la materia orgánica y los coloides inorgánicos son los que corresponden a la arcilla. Y la cantidad de estos coloides en el suelo es la que determina cuánto herbicida queda absorbido y por lo tanto determina la dosis que se deben usar para las aplicaciones en el suelo. Siguiente. Y aquí vemos la comparación del tamaño de los componentes inorgánicos y orgánicos del suelo y el área de su superficie que queda expuesta para absorber los herbicidas. Y ahí vemos las partículas del suelo que se encuentra la arcilla con menos de 0.002 de diámetro, materia orgánica de 5 a 8 millones de su superficie expuesta. Siguiente. La arcilla, como les dije, esta es la que forma parte coloidal inorgánica. La arcilla es cristalina, tiene una forma definida y pegajosa cuando está húmeda. Sus partículas son muy pequeñas y hacen que el área de la superficie expuesta sea muy grande. La arcilla tiene principalmente carga negativa en su superficie que les atrae las moléculas de los herbicidas con carga positiva. Los herbicidas como los bipiridilos, como el dicuac y paraquat, son cationes que son fuertemente absorbidos por la arcilla, pero también hay herbicidas como los alifáticos, los fenóxidos, benzoicos y uracilos que tienen carga negativa cuando están en un suelo neutro. Por eso es que no son muy absorbidos. Y los herbicidas del grupo de las triacinas, la carga eléctrica de la molécula que predomina depende del pH del suelo. Por ejemplo, si tenemos un suelo con un pH bajo o ácido, predomina la forma catiónica y el herbicida es absorbido por la arcilla y esto hace que se reduzca el control de maleza porque hay más moléculas de herbicida absorbidas. Y cuando tenemos un pH con un suelo, un pH con alto o alcalino, predomina la forma con carga negativa, que esta es menos absorbida y la atracina está más disponible. Y esto ha sido mi participación y siguen mis compañeros. Muchas gracias.
A mí me toca exponer sobre la materia orgánica. La fracción colonial orgánica llamada humus es el producto de la descomposición de la materia orgánica. El humus es amorfo, no cristalino y de color oscuro. Alcanza un grado de descomposición tan alto que las partículas son tan pequeñas y también se les llama coloides. Está formado por todos los residuos de animales y plantas en estado de descomposición avanzada, causado por los microorganismos. La materia orgánica tiene en su mayoría cargas negativas, pero también tiene cargas positivas. Siguiente. Este cuadro es un ejemplo de una recomendación de etiqueta para la cantidad de integrantes activos por hectárea de cianacina aplicada en preemergencia en maíz. La cantidad de herbicida necesaria para el buen control de malezas debe incrementar un aumento en la cantidad de materia orgánica y el contenido de arcilla. Los suelos arenosos y con baja cantidad de materia orgánica son los que necesitan con menor cantidad de herbicida para un buen control. Como por ejemplo, miramos la primera columna, por la parte vertical, es la materia orgánica que podemos encontrar en el suelo y aquí tenemos la textura del suelo. Por ejemplo, en la textura arenoso, franco-arenoso, tenemos muy baja cantidad de materia orgánica en el suelo, entonces no debemos usar herbicidas. Y según vaya aumentando la materia orgánica, ahí sí tenemos lo que es la cantidad para aplicar la cantidad de herbicida. Y así sucesivamente para los demás tipos de textura del suelo. Siguiente. El contenido de agua en el suelo. Afecta el control de malezas cuando hay una sequía. Gran parte del herbicida está absorbido a los coloides del suelo. Al aumentar el contenido de humedad, el agua desplaza el herbicida y pasa a la solución del suelo, donde puede ser absorbido por las plantas. El pH del suelo determina la cantidad de herbicida absorbido. Por ejemplo, la atracina adquiere una carga positiva cuando está en suelo ácido y es más absorbida, pues los coloides tienen carga adquiera negativa, compañeros. Tenemos un error. Pero en los suelos neutros o alcalinos adquieren carga negativa y es menos absorbida. Está más disponible en la solución del suelo y es más efectiva con el herbicida. Siguiente. La absorción. Para que un herbicida aplicado al suelo pueda matar las malezas, tiene que ser absorbido por la raíz o por el brote de la planta. Las semillas también pueden absorber herbicidas. La planta absorbe el herbicida por la raíz o los pelos absorbentes junto con el agua que va hacia el interior. El agua penetra principalmente con el flujo de masas y se mueve en el apoplasto. El movimiento por el apoplasto es a través de las paredes celulares y sin cruzar con ninguna membrana. Al moverse el apoplasto tiene que atravesar la célula y la membrana citoplasmática pasando de una a otra a través de los plasmodesmos. A veces la absorción por la raíz es más fácil y que por las hojas, porque en la raíz no hay cutícula, es muy delgada. Sin embargo, algunas raíces viejas tienen una capa de suberina que restringe la absorción. Siguiente. El movimiento del agua del herbicida disuelto en ella es detenido en la endodermis por la banda de Caspari, que es una banda de células radiales impregnadas con suberina. Esta es una sustancia parecida a la cera, altamente hidrofóbica e impermeable al agua. Al llegar a ella, el agua y el herbicida disuelto en el agua tiene que pasar de la pared celular al citoplasma de la célula de la endodermis. Después de pasar por la endodermis, puede seguir moviéndose por el apoplasto o simplasto hasta que penetran el xilema. Es donde se mueve hacia las hojas por medio de la transpiración. La banda de Caspari no evita la penetración del herbicida, solamente reduce velocidad. La absorción ocurre a todo lo largo de la raíz, pero la mayor parte del agua penetra inmediatamente a través de la zona de la elongación, porque es donde los pelos absorbentes se están formando y donde la banda de Caspari está menos desarrollada. La absorción por el brote ocurre al estar expuesto a los vapores o la solución del suelo que contiene herbicida. El brote está cubierto por una cutícula, pero es menos desarrollada que la parte aérea. Siguiente.
Por ejemplo, en esta imagen, como podemos observar, lo centramos en la parte de lo que está en verde, donde miramos que por los pelos absorbentes, las plantas absorben el agua en la raíz, ¿verdad? Ubicándolos en la raíz. Estos, juntos con el herbicida, los absorbe la planta hacia su interior. El agua penetra principalmente en el flujo de masa y se mueve al apoplasto. Los podemos ubicar en la rayita, lo que es la rayita negra más gruesa. Y vamos a ver el camino que lleva el herbicida y el agua. Al moverse al apoplasto tiene que atravesar la célula y la membrana citoplasmática, pasando de una otra vez de los plasmodesmos. El movimiento del agua y del herbicida disuelto en ella es detenido en la endodermis por la banda de Caspari, que es una banda de células radiales impregnadas con suberina, que es una sustancia como cerosa. Como les decía anteriormente, esta banda no es un obstáculo, sino que reduce velocidad. Al llegar a ella, el agua y el herbicida tienen que pasar a la pared celular del citoplasma de la célula de la endodermis. Después pueden seguir moviéndose por el apoplasto o los hipoplastos hasta que penetran al xilema, y es donde se mueven hacia las hojas por medio de la transpiración. Siguiente. La lixiviación. La lixiviación se refiere al movimiento del herbicida a través del perfil del suelo debido al movimiento del agua. El agua es importante en la relación del herbicida debido a que compite con este por los sitios de absorción en la superficie de los coloides del suelo. La mayoría del herbicida se mueve hacia abajo por la fuerza de gravedad, pero también se mueve hacia los lados o hacia arriba. El movimiento hacia arriba ocurre cuando el agua se evapora en la superficie del suelo y el agua y el herbicida disueltos en ella se mueven por capilaridad hacia la superficie del suelo. La lixiviación puede determinar el éxito o el fracaso de una aplicación de herbicida. Solamente. Excelente. Control de malezas y la selectividad de los herbicidas. Los herbicidas aplicados al suelo en preemergencia deben ser activados para que estos puedan controlar las malezas. La activación de estos no se refiere a cambios que ocurran en la molécula del herbicida, sino el movimiento que realiza hacia el interior del suelo para poder controlar lo que son las malezas. Siguiente. Si el herbicida se lixivia mucho, no queda en los primeros 5 o 8 centímetros del suelo, que es donde se necesita para controlar las malezas. Si no se lixivia, no se activa y queda en la superficie del suelo. Se reduce la absorción y por lo tanto el control de malezas. Como podemos observar en la imagen, en el cuadro A, la parte oscura es el herbicida y la parte blanca es el suelo. En los cuadros A y B, el herbicida está activo en los primeros 7 a 8 centímetros del suelo, por lo tanto está controlando malezas. En el cuadro C, el herbicida ha penetrado el perfil del suelo y está diluido. En el cuadro D, el herbicida ha penetrado demasiado en el perfil del suelo y por lo tanto no está controlando malezas. Siguiente. La selectividad de un herbicida aplicado al suelo puede deberse a 3 factores, que es la diferencia en la posición de los órganos que absorben el herbicida y el lugar donde se aplica este. Otro factor es la diferencia en la absorción del herbicida y la diferencia en la translocación y el metabolismo del herbicida en la planta. Siguiente. Factores que afectan la lixiviación. La absorción del herbicida. Es un factor importante que determina la lixiviación de los herbicidas que son fuertemente absorbidos por los coloides del suelo. Son menos lixiviados ya que solamente pueden moverse con el agua que está en la solución del suelo.
Los herbicidas que son absorbidos por los coloides del suelo no pueden ser lixiviados, pero sin embargo sí pueden ser arrastrados por el agua de escorrentía. En suelos livianos o arenosos, la lixiviación es mucho mayor que en suelos pesados o arcillosos, ya que las arcillas absorben mucho más las moléculas de herbicida. Siguiente. Otro factor que afecta la lixiviación de los herbicidas es la solubilidad del herbicida en agua. Esta contribuye a la lixiviación y generalmente los herbicidas solubles se lixivian más. Por ejemplo, el metribuzin se lixivia mucho más que pendimetalina, ya que metribuzin tiene una solubilidad en agua de 1220 partes por millón y la pendimetalina solamente tiene 0.275 partes por millón. La cantidad de agua en el suelo. Para atrás, la cantidad de agua en el suelo. La cantidad de agua en el suelo que pasa por el perfil del suelo influye en la lixiviación, especialmente en los herbicidas solubles en agua. Los herbicidas se lixivian más en tiempo lluvioso porque hay más agua pasando a través del suelo y esto, la escorrentía los lleva a un perfil de suelo más abajo y no pueden controlar lo que son las malezas. Siguiente. Pero te hago una pregunta. Dígame, ingeniero. Pero, Sergio, ¿vos estarías de acuerdo que debe haber humedad en el suelo o no? Y claro, tiene que haber humedad en el suelo al momento de aplicar los herbicidas para que la planta los absorba y de esta manera eliminar lo que son las malezas. Es correcto. Correcto. Puedes continuar. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Les hablaré del siguiente tema que es uno de los más importantes también, una de las reacciones físicas más importantes que siempre comúnmente nos vamos a encontrar, como es la volatilización, el cual les estaré explicando acerca de los conceptos básicos de cómo debemos de tomar en cuenta en nuestro medio o área de labor, ¿verdad? Agronómica. Bueno, como sabemos que los herbicidas se mueven en el aire debido a que la deriva que ocurre durante la aplicación o por volatilización que ocurre después de la aplicación. La volatilización es el paso del herbicida de lo que es una fase líquida a una fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, muy bien en cuenta, que casi como un esparcimiento, ¿verdad? La volatilización, siempre tenemos que tener el cuidado de poder evitar, porque al momento de que pasa esta reacción, produce o mejor dicho, reduce lo que es el control de malezas y los gases pueden dañar a lo que son los cultivos que pueden haber, por ejemplo, alrededor de los que nosotros tenemos, por decirlo así, cultivos vecinos. La volatilización de un herbicida sabemos que está compuesta por dos procesos: la evaporación del ingrediente activo y la dispersión de este vapor. El proceso de la evaporación es lo que les mencionaba, que es el paso de la fase líquida a la fase gaseosa del herbicida. La dispersión es del vapor formado, depende de lo que es el movimiento o por decirlo así, la turbulencia de lo que es el aire. Como sabemos que hay mucha diferencia entre lo que es la volatilidad de los herbicidas, ya que algunos son muy volátiles y deben ser incorporados, o hay que evitar aplicarlos cuando estamos, digamos, cerca de los alrededores de nuestros cultivos vecinos, porque hay cultivos que son ya muy susceptibles, ya que sabemos que hay herbicidas que tienen que incorporarse al suelo, de lo contrario se reduce lo que es el control de malezas, ya que se volatiliza. Al volatilizarse un herbicida, los gases causan daños a lo que son las plantas. Por ejemplo, hay herbicidas que tienen formulaciones, como decirlo así, éster y amina,
que la forma, digamos, de éster es prácticamente la más volátil que la forma mina y por lo tanto tiene más posibilidades de causar daños a los cultivos cercanos. Vamos a darle a la siguiente, compañera. En cuanto a lo que es las características del herbicida y de la aplicación, la volatilización depende de lo que es esto, la presión de vapor del herbicida, que es una característica propia, de lo que es la molécula. El paso del estado líquido al gaseoso es llamado vaporización y lo contrario lo podemos llamar condensación, que es de gas a líquido. Esto básicamente todas las moléculas de un sólido, un líquido o un gas están en constante movimiento, siempre. Su velocidad es mayor si la temperatura, por decirlo así, aumenta. Las moléculas se están moviendo a diferentes velocidades. ¿Qué es lo que pasa? Que están empezando a chocarse entre ellas. Entonces, cuando están ejerciendo el choque, una molécula puede ganar o perder velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que están cerca de lo que es una superficie de líquido pueden ganar suficiente velocidad. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que pueden lograr a escaparse y salir hacia la atmósfera. Entonces, una molécula que sale a la atmósfera es una molécula que se escapa y sigue en movimiento. Pues, démosle a la siguiente, compañera. Bueno, como sabemos, un líquido colocado en un recipiente cerrado alcanza un punto de equilibrio donde la cantidad de moléculas que escapan del líquido, que es vaporización, es igual a las moléculas que son atrapadas por el líquido, que es lo que llamamos como condensación. En este punto de equilibrio, la presión que ejercen las moléculas vaporizadas sobre las paredes del recipiente es llamada presión de vapor. Esta presión de vapor es característica de cada compuesto y es mayor con un aumento de la temperatura. Como podemos notar, estamos viendo lo que es un esquema de dos recipientes herméticos a la misma temperatura, uno con un líquido de baja presión de vapor y el otro con alta presión de vapor. Démosle a la siguiente, compañera. Bueno, aquí con los herbicidas formulados como concentrados emulsificables, el ingrediente activo es aplicado directamente al suelo y puede haber volatilización. Mientras no sea absorbido por lo que son partículas del suelo, digamos en los polvos mojables, el ingrediente activo está en una arcilla muy fina, que es parte de la formulación. Ya que el herbicida está absorbido, hay menos probabilidades de que un herbicida cuando lo podamos aplicar se volatilice porque completamente está absorbido, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja de poder utilizarlo, ¿verdad? Aquí podemos notar lo que son las características de algunos herbicidas que influyen en lo que es el comportamiento del suelo, su presión y su solubilidad son variables, ¿verdad? Existen formulaciones, como pueden ver, que pueden determinar la volatilización de los herbicidas. Siguiente, compañero. Bueno, como sabemos que la incorporación de los herbicidas reduce la volatilización, muchos herbicidas son incorporados para activar el herbicida. De esta manera queda en los 5 o 8 centímetros superiores del suelo, donde controla lo que es las malezas que pueden llegar a germinar. Entonces, la incorporación es muy recomendable poder hacer lo que es el uso de rastra. Y es preferiblemente usar lo que son rastras pequeñas, pues es más fácil de controlar la profundidad de los discos. Se recomienda no usar rastra de discos de más de 50 centímetros de diámetro.
debe evitarse, lo que es incorporar el herbicida cuando el suelo está, no sé si estoy equivocado, ingeniero, muy húmedo, ya que en esas condiciones el suelo no tiende como a mezclar, solamente se da No vuelta, suelta, ¿verdad? no suelta nada. Cuando está muy húmedo el suelo no te va a soltar. Por lo tanto, no Ajá. es correcto rastrear. Tiene que estar a capacidad de campo. Y a capacidad de campo, ¿cómo se determina capacidad de campo? Agarras suelo, lo apretás y si lo soltás y despolvorea, entonces está capacidad de campo. Pero cuando está muy húmedo lo apretás, entonces, y si hace una pelota de lodo, entonces no está capacidad de campo. Ahí no Entonces debes estoy, agarrar. entonces estoy en lo correcto, Es correcto. en lo que, bueno, gracias. Entonces, como tenemos en cuenta, al incorporar el herbicida, este se absorbe a los coloides del suelo y se reduce lo que es la cantidad de herbicida disponible para volatilizarse. Además, el herbicida que se queda en la solución del suelo tiene menos volatilización, ya que el camino que tiene que recorrer, que llegar a la superficie del suelo, es más largo, le va a costar más. Entonces, básicamente con ese es el objetivo de poderlos incorporar. Como podemos notar, la incorporación del suelo, podemos ver en este esquema, la incorporación del suelo reduce lo que es cuando lo incorporamos, reduce la volatilización porque se absorbe más moléculas básicamente del herbicida. Además, el camino que tienen que recorrer esta molécula en el suelo es totalmente más larga. Así que hasta aquí ha llegado mi participación y espero que hayan comprendido un poco y muchas gracias. Sí, es nuestro siguiente compañero. Gracias, excelente, Rufino. Buenas tardes, compañeros y ingenieros presentes. Mi nombre es Oscar Bejarano y voy a seguir hablando sobre nuestra presentación. Las características del suelo, más que todo se basa en la textura y la materia orgánica. Pues la textura del suelo y el contenido de materia orgánica afectan la volatilización del herbicida. En suelos arenosos y con poca materia orgánica se da mucho la volatilización en comparación a suelos arcillosos y con alto porcentaje de materia orgánica. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que la arcilla y la materia orgánica absorben el herbicida y hace que no se pueda volatilizar. Otro factor muy importante es la aplicación de herbicida al suelo, es la humedad, ¿va? Ya que tiene mucha influencia en la volatilización del producto. La volatilización es más rápida en el suelo húmedo que en suelo seco, si ambos tienen la igual temperatura. Pues se debe a que el agua compite con el herbicida por los sitios de absorción en los coloides del suelo. En un suelo seco hay mayor espacio o área donde el herbicida se puede absorber. Por ende, habrá menos cantidad de herbicida para volatilizarse. Un ejemplo como defino es las formulaciones polvo mojable, donde el ingrediente activo está absorbido a una arcilla muy fina, que al hacer la combinación con agua para hacer la aplicación, el ingrediente activo del polvo mojable se libera de la arcilla cuando el agua lo desplaza y ocupa los sitios de absorción. Un herbicida EPTC es un herbicida volátil con baja solubilidad en agua, ¿verdad? Este herbicida pertenece al grupo químico tiocarbamato y lo podemos encontrar como nombres comerciales como EPTC, Eradican y Eptan. Este herbicida aplicado en suelo húmedo, puede ser incorporado inmediatamente para evitar que se volatilice, mientras que si se aplica en un suelo seco, puede dejar sin incorporar por varias horas sin pérdida de control de las malezas. Los herbicidas con presiones de vapor mayores a 15 pascales, incluyendo el Treley, el trifluorin
Y el PTC también es un herbicida con presiones de mayor de 15 pascales. Son incorporados mecánicamente al suelo después de la aplicación para reducir las pérdidas de volatilización. Siguiente. Bueno, ahí está. Puede poner la diapositiva anterior. Ahí hay un esquema donde está un esquema al suelo seco, el mano izquierda, ¿va? El suelo mojado es el lado derecho y donde puede decir que en suelos húmedos hay más volatilización, ya que hay menos absorción porque el agua compite por los sitios de absorción. Siguiente. Los factores ambientales que como un ejemplo que depende de la volatilización, que está la temperatura y la velocidad del viento. Bueno, la temperatura, la velocidad del viento de las moléculas del herbicida es mayor cuando aumenta la temperatura, lo que causa que las moléculas se vaporicen o volatilicen. La presión de vapor de un herbicida varía proporcionalmente con la temperatura. Así cuando aumenta la temperatura ambiental o del suelo, aumenta la volatilización también. Del producto después que se está usando, lo que evita que las moléculas del herbicida suturen el espacio inmediatamente arriba del suelo. Siguiente diapositiva, por favor. Las reacciones químicas o degradación. Estas son siguiente diapositiva. Estas son las reacciones que producen cambios en la estructura original de las moléculas. Con estos cambios, las moléculas pasan a ser diferentes, que poco a poco la transforman o degradan en moléculas más pequeñas, hasta que esté completamente mineralizado en dióxido de carbono y los elementos simples que formaban el herbicida original. Estas transformaciones dejan el herbicida inactivo y no es fitotóxico. Las reacciones químicas o de Voy a hablar acerca de lo que es la fotodescomposición o fotólisis. Frecuentemente es el mecanismo principal de degradación de los herbicidas expuestos al ambiente, ya sea sobre la superficie de las plantas o el agua. Y esto pasa debido a la acción de la luz solar. Esta puede causar en muchos compuestos químicos la descomposición y el paso a otras formas químicas diferentes a la original. La descomposición es muy importante en la reducción de la efectividad de los herbicidas, ya que cuando un producto permanece en la superficie del suelo durante mucho tiempo, este va a estar expuesto directamente a la luz solar, lo que facilitará la descomposición del producto. Y es por eso que se recomienda que el suelo esté húmedo antes de aplicar el herbicida para que este tenga mayor movilidad y dure más tiempo en el suelo. Siguiente diapositiva. Debido a que la capa de ozono que rodea la Tierra absorbe prácticamente toda la radiación menos de 290 nanómetros y a la superficie del suelo solo llegan longitudes de onda mayores de 290 nanómetros. Sin embargo, las longitudes de onda de 290 a 400 nanómetros, que corresponden a la luz ultravioleta, tienen alta energía que puede romper los enlaces covalentes de las moléculas orgánicas como los herbicidas.
y las longitudes de onda de 300, 350 y 400 nanómetros tienen una energía de 399, 330 de energía para romper los enlaces covalentes de esos herbicidas. Siguiente. Bueno, en cuanto al comienzo de la fotodescomposición, esta comienza cuando la molécula del herbicida absorbe toda la luz solar y el exceso de energía adquirido causa un estado electrónico excitado. La energía extra es disipada por medio de una reacción química como la isomerización de los enlaces. Siguiente. Existe una gran diversidad de especies de microorganismos con una capacidad alta de mutación y adaptación que les permite colonizar nichos ecológicos que no están disponibles para otros organismos. Y estos además tienen muchas variantes metabólicas que ni siquiera existen en otros organismos. Y esto le permite a los microorganismos utilizar fuentes de materia orgánica para obtener energía y crecer. Y en poco tiempo después de ser expuestos por primera vez en un herbicida, los microbios pueden adquirir la capacidad de degradarlo. Siguiente. Bueno, y en los principales organismos que degradan los herbicidas están las bacterias, los actinomicetos y los hongos. Eh, Goloblera en 1990 dijo que las pseudomonas son las bacterias más eficientes en la degradación de compuestos tóxicos. La capacidad de estas bacterias para degradar estos compuestos depende del tiempo de contacto que ellas tengan con el compuesto y las condiciones ambientales en las que se desarrollen también y la versatilidad fisiológica de ellas. La mayoría de las bacterias viven en el cuerpo de las plantas y también de los animales muertos. Lo que son las bacterias y los actinomicetos, estos se encuentran en los suelos neutros o un poco alcalinos, y lo que son los hongos se encuentran en suelos un poco ácidos. Siguiente. Bueno, en la descomposición de los herbicidas, algunos herbicidas pueden sufrir alguna descomposición acelerada, y esto se debe posiblemente a alguna adaptación de los microbios causada por las mutaciones. Y posiblemente el mejor ejemplo de descomposición acelerada es el herbicida PPTC, que este es un herbicida que fue usado continuamente en muchos lugares de la franja maicera de los Estados Unidos en la década de los 70. Y en 1977, en algunos lugares, el herbicida ya no controlaba las malezas, pero en otros este herbicida tenía buen control. Entonces lo que sucedió ahí fue que en los lugares donde ya no controlaba, se había usado por varios años continuamente, lo que produjo que los microorganismos se adaptaran a las fuentes que les proveía de energía. Y todos los factores que aumentan la actividad microbiana en el suelo aumenta la descomposición de los herbicidas. Posiblemente la temperatura del suelo donde están los microorganismos es el más importante. Siguiente, sí, compañero. Velocidad de la descomposición microbial. La velocidad de la descomposición microbial depende de las características del suelo, de las condiciones ambientales también. Con el herbicida EPTC depende también de la formulación del herbicida. Y los factores que aumentan la actividad microbiana también incrementan la degradación microbial de los herbicidas. La velocidad de la descomposición microbial depende tanto de las características del suelo como de las condiciones ambientales. Con el herbicida EPTC también depende de la formulación del herbicida, como dijimos, y los factores que aumentan la actividad microbiana también incrementa la degradación microbial de los herbicidas. Y entre los factores, la siguiente compañera va a hablar acerca de ellos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que son los factores más importantes en lo que es el aumento de la actividad microbiana. Entre esos factores tenemos lo que es la humedad, el pH, la materia orgánica que está en el suelo y la temperatura.
Estos factores que aumentan la actividad microbiana también aumentan lo que es la degradación microbial y de los herbicidas. Comenzando con la humedad, dice que la humedad en el suelo causa un aumento de la actividad microbiana y por lo tanto la vida media del herbicida es menor, ya que el aumento de la humedad causa también un aumento en la actividad microbiana y es por eso que la vida o el tiempo del herbicida suele ser menor. En la siguiente imagen se puede ver o observar que dice que está a una capacidad de campo. ¿Cuándo sabemos que está a capacidad de campo? Como lo dijo el ingeniero, cuando el suelo está un poco suelto, pero en porcentaje es cuando tiene un 16% de humedad y la mayor descomposición del herbicida ocurre cuando esta capacidad de campo está a un 50%. La imagen dice que el suelo seco está a una temperatura, a una capacidad de un 25% y que la atracina y el metolaclor, creo que se pronuncia, puede resistir en un suelo seco durante el doble de tiempo que está en un suelo húmedo. La materia orgánica dice que es la principal fuente de energía para lo que son los microorganismos. Por lo tanto, entre mayor cantidad de materia orgánica hay, es mayor el número de microorganismos en el suelo. Entonces, al haber un aumento de microorganismos, esto causará también un aumento en la degradación de los herbicidas. El pH dice que afecta la vida microbial. El rango ideal para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos es un pH de 6.5 a 8. Dice, ya que el pH, ya cuando se tienen pH más extremos, esto disminuye lo que es la población microbial, ya que el pH determina el tipo de microorganismo que va a predominar en el suelo, como por ejemplo los hongos prefieren suelos ácidos y las bacterias y actomicetos un suelo neutro y un poco alcalino, que esos son unos pH hasta de 8.5, ya que cuando el suelo tiene un pH ideal, para el crecimiento de microorganismos, los herbicidas son más degradados rápidamente. La temperatura. Las temperaturas están entre 27 y 32 grados Celsius. Es ideal para el máximo crecimiento de la mayoría de los microorganismos. Las temperaturas extremas, las muy altas o muy bajas, reducen también lo que es la población microbial. Por ejemplo, estaba ahí en el documento que en la faja maicera de los Estados Unidos, la atracina puede causar daños a lo que es la soya hasta años después de haberlo aplicado. ¿Por qué? Porque esto hace que la residualidad que quedó es bastante alta en el suelo, porque en el tiempo del invierno el suelo se congela, entonces se detiene lo que es la actividad microbial y no se termina de degradar estos herbicidas. En Centroamérica no es tan larga la residualidad porque la temperatura del suelo durante los 12 meses del año se mantiene alta y esto favorece lo que es la actividad microbial. En esta imagen dice que la residualidad, de la clor varía en la humedad y la temperatura del suelo, con la humedad y la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta lo que es la población microbial y los herbicidas degradan más rápido. Y al haber un aumento en la humedad del suelo, también reduce en la vida media de lo que es el herbicida en el suelo, porque aumenta la actividad de los microorganismos. Luego está la descomposición química. La descomposición química es el requerimiento de las moléculas del herbicida por procesos o reacciones químicas sin la intervención de microorganismos o sus enzimas. La hidrólisis es el mecanismo abiótico o químico más importante. Esto implica más que todo el rompimiento de un enlace
de la molécula del herbicida por medio del agua y, y durante se está realizando el proceso, se le va añadiendo uno de los iones H+ o un ion OH. Esta ha sido mi participación y continúa el compañero Palma. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, ingenieros presentes. Yo les voy a dar una pequeña explicación sobre los efectos de los herbicidas sobre la actividad biótica del suelo, ¿verdad? Yo daré una parte, mi compañero Darío continuará con eso. Debido al movimiento ecologista que existe en todo el mundo, en los últimos años ha tomado más importancia los efectos directos o indirectos que causan los herbicidas sobre otro organismo y la contaminación ambiental. Se considera un efecto directo si el herbicida por sí solo favorece el crecimiento o es tóxico para un organismo. Pero si el herbicida aumenta la población de un organismo debido a que aumenta su fuente de alimento o porque reduce sus depredadores, entonces es un efecto indirecto sobre ese organismo, ¿verdad? La mayoría de los herbicidas aplicados a la dosis recomendadas en la etiqueta no son letales a los microorganismos. En general, los cambios en las poblaciones microbiales causados por los herbicidas no son más severos que los cambios causados por estrés inducido por las condiciones ambientales como sequía y las temperaturas extremas, que eso bastante atrás, tanto el ingeniero como nuestros compañeros lo han venido hablando, de que tiene que estar mojado el suelo para que haya una mejor absorción de nuestro producto, porque en un ambiente, como le dice la teoría, en un ambiente seco, quieras o no, la planta se forza más y recuérdense que es como que le estemos dando un medicamento a un niño y a la fuerza, quieras o no, o lo va a aborrecer o va a terminar haciéndole daño. Siguiente, Olga. Excelente. Qué bueno que hablas así. La flora y la fauna que habita en el suelo es importante porque descompone la materia orgánica y libera nutrientes de la planta. Después de la aplicación de un herbicida, puede haber un cambio en la población de un organismo o un cambio de la composición de las especies presentes, pero la eliminación total es imposible. ¿Qué fue lo que dijo un compañero y la vez pasada el ingeniero lo corrigió? A usted nunca, disculpando la palabra, se va a engañar o pajear vulgarmente y que le diga, este producto le elimina toda la maleza de su cultivo. Siempre va a haber, nunca va a haber. Si ustedes se fijan en los gel, siempre el gel de mano le dice el 99.9% porque nunca le eliminan el 100%. Entonces, eso no ha habido un producto que diga, por 3 meses usted va a tener nada, absolutamente nada de maleza. Eso es, siempre se va a existir y por más son como quien dice palabras de mercadeo para engañárselo a usted que le dicen esas palabras. Se ha encontrado que en general los herbicidas tienen poco efecto directo o indirecto sobre las poblaciones de bacterias, antinomicetos, hongos, insectos, nemátodos o la lombriz de tierra. El grupo sobre el cual más efectos es sobre las algas, pero solamente son los herbicidas que actúan inhibiendo la fotosíntesis. Siguiente. Efectos sobre bacterias, antinomicetos y algas. La mayoría de los herbicidas no disminuyen la población de bacterias ni antinomicetos. La aplicación de un herbicida muchas veces aumenta la cantidad de bacterias y antinomicetos porque el herbicida es un nuevo sustrato que los microorganismos usan para su crecimiento. Las algas del suelo forman entre 4 y 27% de la biomasa total de la microflora del suelo, pero no son muy importantes en la fertilización del suelo debido a que las algas son fotosintéticas. Sus poblaciones disminuyen con los herbicidas que inhiben la fotosíntesis. Se ha reportado que los herbicidas que disminuyen las poblaciones de algas son la enzima cimacina. Los hongos del suelo se pueden dividir en las micorrizas, que contribuyen a la absorción de nutrientes del suelo y los hongos que descomponen la materia orgánica y que causan enfermedades. En general, los herbicidas tienen poco efecto sobre los hongos. En ocasiones las poblaciones de los hongos se reducen, pero cuando se usan dosis muy altas. ¿Qué fue lo que el ingeniero nos comentaba? No vamos a hacer una doble aplicación porque estamos forzando y
la planta a dar más de lo que ella puede, porque ¿qué es lo que pasa si hacemos una sobredosis? Vaya, un ejemplo. Un compañero en la clase de hortalizas comentó, ¿verdad? De que porque él iba a salir, vino y le aplicó 3 dosis de las 3 semanas que le correspondía de fertilizante a una planta. Eso exageradamente la mató, pues, por las sales. Entonces, es lo mismo que está haciendo un herbicida. Vamos a forzar la planta, que al final lo que va a hacer es que vamos a terminar, ya sea o asfixiándola por nuestro producto químico o la vamos a terminar matando por una sobredosis. Siguiente. Las micorrizas. Las micorrizas son hongos que mantienen una relación simbiótica con algunos árboles y cultivos. El hongo coloniza la raíz por medio de hifas y transfiere nutrientes del suelo, como fósforo a la raíz. Los herbicidas tienen poco efecto sobre los micorrizas. Ciertamente tienen menos efecto que los fungicidas y los fumigantes del suelo. En algunos casos se ha encontrado una reducción en la colonización, pero al usar dosis mucho más alta que las aplicaciones comerciales. En una comparación en Florida entre huertos de cítricos aplicados, decía que ellos habían aplicado, ¿cómo se llama? El producto del herbicida y le decían, por ejemplo, 5 cc por bomba de 25 litros. Entonces vinieron ellos y aplicaron el doble. Y dijeron ellos, mírense, sí, funcionó y el detalle está así. Yo vine y experimenté tal cosa. Estoy saliéndome de los parámetros porque ustedes saben que hay unos límites donde se tienen que respetar, tanto por la salud de la persona como del medio ambiente y como de la planta. Entonces, por lo general, las personas que son viejas de sembrar siempre le han dicho, mira que yo probé tal cosa y me funcionó. Entonces, yo tengo ese mismo problema. Ese error cometen muchas personas. Como al otro le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Pero cuando yo vengo y lo aplico y tal vez no era lo que tenía o no era lo recomendable para mí, chica, mira vos lo que me dijiste, que me dañó esto, que más bien me fregó. Entonces, en esa parte tenemos que ser bastante precavidos de que no nos vayamos por consejo de otro. Mejor es tener o perder un poco de su tiempo de no estar en la parcela e ir a donde un técnico o asesorarnos bien, porque más bien podemos, en vez de arreglar nuestro cultivo porque está enfermo, más bien lo podemos terminar de matar. Esta ha sido mi participación. Excelente, excelente, te felicito, Palma. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Bueno, mi nombre es Darío Rivera. Yo les voy a hablar un poco sobre eso que son los efectos que tienen los hongos fitopatógenos. En esto tenemos que no se pueden concluir con certeza de que los herbicidas afectan la incidencia de las enfermedades. Esto debido a que no hay suficientes estudios realizados en este tipo de investigación. Y esto se da más que todo porque los fabricantes de estos productos, imagino que no quieren invertir para hacer un producto que sea herbicida y al mismo tiempo funcione como un fungicida también. Algunos herbicidas pueden aumentar o reducir la incidencia de las enfermedades. Esto puede pasar solo si las dosis recomendadas por el fabricante son alteradas, como por ejemplo en el crecimiento de Fusarium oxyporium y Rhizotonia y Solanium sp y Lycopersicum, se da que puede reducirse hasta un 50% el crecimiento del micelio si usamos 30 miligramos por litro, que estamos hablando de 6 kilogramos por hectárea de ingrediente activo de trifuralina. Que la dosis normal usada en vienen de indicaciones que es de 0.5 a 1.1 kilogramos por hectárea. Siguiente, compañera. Los efectos sobre los invertebrados. Las poblaciones pueden cambiar, claro que pueden cambiar. Sobre este tema hay poca información, creo, que se puede dar sobre los herbicidas, pero puede cambiar porque usando herbicidas puede cambiar porque los herbicidas son tóxicos para
los invertebrados. Además, como sabemos que la mayoría de estos insectos se alimentan de malezas y de aplicar herbicidas puede cambiar su fuente de alimento, ¿no? Y también puede cambiar porque mata a los depredadores y a los parásitos de estos invertebrados. Los invertebrados que viven en la superficie del suelo y los que son muy móviles son los que son más expuestos a los herbicidas. Claro, porque al estar aplicando estos herbicidas, los que están en la superficie suelen, suelen estar en contacto con la aplicación del herbicida. Y los que son más móviles también suelen estar en contacto con los herbicidas, ya que ellos se mueven de un lado hacia otro y tal vez los bañaron con el herbicida en una parte de atrás y como ellos han estado movilizándose, estos son fumigados de nuevo, ¿no? Aquí también tenemos lo, lo que es la lombriz de tierra. Este es el invertebrado más importante porque contribuye a la fertilidad del suelo, ¿no? Que sus poblaciones dependen de qué tanta disponibilidad de materia orgánica en descomposición haya. Y los herbicidas a estos invertebrados no les afectan mucho porque recordemos que al aplicar un herbicida estamos matando materia orgánica la cual se va a descomponer y estos animales lo van a utilizar para alimentarse y hacer la descomposición. Siguiente, compañero. Aquí les tengo esta pregunta que si creen ustedes que los herbicidas disminuyeron la población de los invertebrados. Compañero. Repetirla, Darío, que no te logramos entender. ¿Creen ustedes que los herbicidas disminuyan la población de los invertebrados, según lo que he estado explicando? Yo digo que sí. Yo digo que depende del grado de toxicidad del herbicida. Ajá, correcto. Yo también es lo mismo que la compañera opino, Darío, que dependiendo de la cantidad que uno aplique, podría estar dañando. Ya que sería un ciclo, Darío. Sería un ciclo, porque si vos matás hierbas, por así decir, entonces, ¿de qué se alimentan los herbívoros en todo caso? Entonces, sería un ciclo completamente. Correcto. Aquí esto va a depender de si utilizamos la dosificación recomendada por el fabricante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que si utilizamos la dosis tal vez 3, 4 veces más que la recomendada, va a tener efectos, pero si utilizamos la dosis recomendada por el fabricante no va a tener ningún efecto contra ello. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el 2,4-D. Este es un herbicida que es muy utilizado para el control de malezas de hoja ancha. Este en ocasiones, este trae inuro, cianina y atracina. Estos han aumentado las poblaciones de nematodos, ya que estos viven en lugares con bastante humedad, ¿no? Estos nematodos y bastante materia orgánica en descomposición. Y este producto es utilizado para la eliminación de, de malezas que su hoja es ancha. Bueno, en nuestro caso acá no, la utilizamos mucho para eliminar las matas de banano. Cuando ya están exageradas de pobladas, utilizamos bastante este producto y funciona bien. Y lo que queda de materia orgánica en descomposición es bastante exagerado. Entonces, por eso es que más bien aumenta las poblaciones de nematos, ya que estos de esa materia orgánica se alimenta. Siguiente. Esta de que
los herbicidas han tenido poco efecto en la fijación de nitrógeno. Se da porque estos no tienen mucho efecto en las plantas que fijan el nitrógeno, ¿no? Ya que estas, en las dosificaciones que vienen en el producto, utilizando esas dosificaciones, no afectan a las plantas esas. La reducción de la nodulación. Esta reducción se da por nitroanalinas, y mitribuzin. Esta reducción se da ya que es absorbida por las raíces de la planta. El bentazón es muy utilizado a través más de dosis recomendadas. Más de 3 dosis de la recomendada aplicándola al suelo, reduce un 73% la fijación de nitrógeno. Pero esta tiene efectos si se usa en dosis recomendadas. En las dosis recomendadas por el fabricante no va a tener efectos ninguno en la fijación de nitrógeno. Los herbicidas alaclor. Estos no tienen ningún efecto en dosis de 3 veces más de la recomendada, no va a tener ningún efecto. Siguiente. En el Rhizobium japonicum, se hicieron aplicaciones de hasta 10 veces mayor de herbicidas como serán alaclor, dentazón, glifosato, paraquat, y ninguno de estos tuvo efecto sobre el Rhizobium japonicum. Y utilizaron dosificaciones 10 veces mayor a la recomendada. Siguiente, compañero. Bueno, esto fue todo de nuestra exposición. No sé si tienen alguna pregunta, compañero. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero.